Bos días, Xavier. Ahí está, empezamos ben, co de Xavier. Pero primero, vamos con lo que acaba de decir el candidato de Vox, de que le han agredido ayer en un meeting, hablaba de un cachorro nacionalista. ¿Usted cómo ve esta cuestión que está poniendo ahora sobre el tapete esta formación? Yo creo que la extrema derecha solo tiene un discurso, que es el discurso de la crispación. Evidentemente nosotros defendemos y condenamos cualquier agresión, pero es evidente que como Vox está en esta campaña fuera de juego, está intentando con la crispación intentar meter cabeza en la campaña. Desde luego nosotros no vamos a colaborar en esa estrategia, porque lo que creemos que hay que hacer es aislar a la extrema derecha. El COVID-19 se ha colado en campaña. Con el confinamiento en Amariña, los alcaldes de la zona y su partido piden aplazar las elecciones o darle otro tratamiento distinto en la comarca. ¿No podría eso retrasar la sine die si no concluye la pandemia? ¿Qué solución hay para lo que estamos viendo, el foco que estamos viendo en Amariña? Bueno, nosotros lo que decimos es que no se puede poner a los ciudadanos de Amariña en el dilema de tener que escoger entre su salud y el derecho a voto, y por eso parece sensato suspender las elecciones en esa comarca mientras no se frene este rebrote. Y creemos que la salud tiene que ser lo primero y tiene que estar por encima de cualquier interés electoralista. Vistas las encuestas, ¿darían por bueno disputar el segundo puesto al PSOE o realmente hay opciones de conseguir un gobierno alternativo tripartito a Feijóo, al que todas las encuestas señalan como vencedor como mayoría absoluta? Afortunadamente, el futuro de Galicia no lo van a decidir los estudios demoscópicos, sino los gallegos y las gallegas con su voto. Y yo estoy convencida de que, además, en un contexto tan volátil, esas encuestas tienen muy poca credibilidad. Y nosotros nos presentamos con un objetivo muy claro. Queremos que este país tenga un gobierno a la altura de lo que necesitamos, con nuevas ideas ante una crisis que no van a solucionar las viejas políticas de la derecha, y con la convicción de que podemos hacer historia, haciendo que por primera vez una mujer sea la presidenta de Galicia, y tendremos un gobierno liderado por el BNG que va a tener las manos libres para defender nuestros intereses. Vimos este año con el pacto de investidura como un solo diputado del BNG en Madrid era capaz de poner a Galicia en el mapa y conseguir más cosas para nuestro país que Feijóo en 11 años, y que no seremos capaces de hacer si tenemos la oportunidad de liderar el próximo gobierno. Yo creo que hay partido, tenemos que jugarlo, y hay una gran corriente de simpatía que estamos viendo en los actos y en la campaña, que creo que las encuestas no están detectando y que hacen posible un cambio que va a ser imparable el próximo 12 de julio. A ustedes las encuestas le pronostican una subida importante en votos y en representación. Si llegan al gobierno en coalición, el primer punto del programa electoral de ustedes habla de soberanía para decidir y pide un nuevo estatuto político para Galicia y huir del centralismo. ¿Cómo sería ese estatuto y cómo sería esa soberanía para decidir? Bueno, nosotros lo que decimos es que mayor capacidad de decidir significa soluciones a nuestros problemas. Tú conoces muy bien nuestro país, como gallego que eres, y por ejemplo ves como tenemos un problema en Alcoa que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están solucionando. Y lo que nosotros decimos es que es una auténtica vergüenza que un país como Galicia, que produce una gran cantidad de electricidad, pues tenga precisamente a un sector de las electrointensivas en jaque y que no tengamos beneficios de esa energía eléctrica. Pues capacidad para decidir es que la energía eléctrica, en vez de servir única y exclusivamente para que se forren las empresas del sector, se utilicen para desarrollar a nuestra comunidad, garantizar el empleo y garantizar futuro, que tengamos capacidad para decidir sobre nuestro sector pesquero, sobre nuestras infraestructuras. En definitiva, estoy convencida que un autogobierno fuerte es la mejor herramienta para salir de la crisis, proteger mejor a nuestra sociedad y tener más herramientas a la hora de defender la sanidad, la educación o las políticas de reconstrucción. Hablan en las medidas en su programa de banca pública para Galicia, tarifa eléctrica propia o mayor autonomía fiscal. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Son propuestas viables para un gobierno de coalición?
Yo creo que sí. Nosotros estamos poniendo el acento en que necesitamos cambiar de modelo. Necesitamos pasar de un modelo de una economía depredadora a una economía verde que apueste por la ciencia y por la investigación, que acabe con el abandono de nuestro medio rural o que ponga en marcha pues nuevos proyectos de ciudades. Y tenemos pues el ejemplo de una ciudad como Pontevedra, que tú conoces también, que es un referente internacional a la hora de hacer ciudades sostenibles y más habitables. La COVID nos deja muchos recados en nuestra sociedad. Uno es que tenemos que escuchar mejor a nuestro planeta y que tenemos que cambiar de modelo en lo que significa la protección del medio ambiente, pero también la protección de los derechos sociales. Nosotros llevamos 11 años viendo cómo el Partido Popular tritura nuestros servicios públicos y nosotros lo que queremos es devolverle la dignidad a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, acabar con los recortes y privatizaciones y también poner en marcha un nuevo modelo de residencias baseado en las residencias públicas, porque acabamos de ver que cuando se quiere hacer negocio con el derecho a una vejez digna, las cosas van mal y no damos un trato adecuado a las personas mayores. Yo creo que hay en este momento pues la oportunidad de construir una nueva Galicia y en eso es a lo que convocamos a los gallegos y gallegas el próximo 12 de julio apoyando al BNG. Pues aquí lo dejamos. Ana Pontón, candidata del BNG a estas elecciones al Parlamento de Galicia y a la Xunta, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española. Muy buenos días, muchas gracias.